En el centro, una joven de 16 años, María López, temblaba con los labios mordidos y los ojos clavados en el suelo. La nieve caía como cuchillas sobre la plaza del pueblo, y cada copo parecía llevar consigo el juicio de todos los presentes. Su vientre, abultado por el hijo que esperaba, la delataba ante una multitud ansiosa de humillarla. Frente a ella, su padre, don Esteban López, con el aliento cargado de mezcal y los ojos rojos de rabia, levantaba la voz. «Esta hija me ha deshonrado. Que alguien la compre, aunque sea por unas míseras monedas». El silencio tenso se quebró en carcajadas crueles. La plaza, iluminada por antorchas, se convirtió en un tribunal sin piedad. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El viento azotaba los portales de adobe, y el eco de las burlas retumbaba en los muros de la iglesia. Nadie parecía compadecerse de María, ni siquiera las mujeres que la miraban con lástima escondida tras sus rebozos. Don Esteban, con la mano temblorosa, pero firme en su propósito, empujó a su hija hacia un bloque de madera en medio de la plaza. «¡5 monedas de oro es su precio!», vociferó, mostrando las piezas brillantes que sostenía con orgullo falso. «¡5 monedas por la vergüenza que lleva en su vientre!». Los hombres del pueblo se miraron entre sí, y pronto comenzaron las burlas. «¡No vale ni para arar la tierra!», gritó uno. «¡Mejor véndanla con una mula!», rió otro, provocando carcajadas. Cada palabra era un latigazo en la piel de María. Sus rodillas flaqueaban, pero la mano dura de su padre la sostuvo en pie, no por compasión, sino para asegurar su venta. Desde una esquina, oculta bajo un manto oscuro, Rosaura, la viuda del herrero, observaba con los ojos empañados. Había conocido a María desde niña y sabía que su pecado no era más que fruto de la juventud y del abandono paterno. Quiso acercarse, pero el miedo al juicio de la multitud la detuvo. Aún así, en el fondo de su bolso llevaba un pañuelo bordado, pensando entregárselo si lograba cruzarse con ella. La tensión crecía como el humo de las antorchas. Don Esteban golpeó el bloque con el puño. «Vamos, ¿quién de ustedes se atreve a llevarse a esta deshonra?». Un silencio extraño descendió, más pesado que el frío. Incluso los más ebrios se detuvieron un instante, como si aguardaran algo. El aire se espesó. La respiración de María se convirtió en jadeo, y en su pecho se mezclaban miedo y un deseo desesperado de desaparecer. De pronto, el sonido de unos pasos firmes rompió el murmullo. Botas endurecidas por el camino resonaron contra la nieve helada. Las cabezas giraron hacia el extremo de la plaza. Una figura alta, envuelta en un abrigo de pieles, avanzaba sin prisa, pero con una determinación que hacía retroceder a los curiosos. Sus rasgos oscuros, su cabello trenzado y la cicatriz que surcaba su mejilla izquierda no dejaban duda. Era un apache. La multitud murmuró en voz baja. Algunos hombres se persignaron, otros retrocedieron un paso. El odio y el miedo hacia los apaches eran antiguos, pero también lo era el respeto. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. El desconocido se detuvo frente al bloque. Su mirada se posó en María, no con lujuria ni desprecio, sino con un brillo sereno que ella no había visto en meses. Luego, con calma, sacó de su bolsa 5 monedas de oro y las dejó sobre la mesa de subasta. «Ella viene conmigo», dijo con voz grave, áspera como la roca de la sierra. El eco de esas palabras apagó todas las risas. Incluso don Esteban, borracho de orgullo y mezcal, vaciló por un instante.
La vergüenza de vender a su hija quedaba ahora ligada a la figura temida de un apache. Pero su avaricia pudo más. Escupió al suelo y murmuró: «Ya no es mi hija. Que sea tu carga, hombre de la sierra». María sintió un peso nuevo en su pecho, mezcla de alivio y terror. El apache, sin añadir más, retiró de sus hombros un pesado manto y lo colocó sobre ella. Ese gesto, simple y silencioso, rompió la dureza que la había sostenido hasta entonces. Lágrimas calientes nublaron sus ojos, aunque se negó a dejarlas caer frente al pueblo. La multitud, antes burlona, se apartó para abrirles paso. Nadie se atrevió a decir una palabra. Solo se escuchaba el crujido de la nieve bajo sus botas y el jadeo de María, que caminaba a su lado cubierta por el manto del apache. En la penumbra de la plaza, Rosaura apretó el pañuelo bordado contra su pecho, murmurando una oración. Sabía que aquella noche marcaría el destino de la muchacha, para bien o para mal. La oscuridad de la Sierra Madre esperaba, y con ella un camino desconocido. La plaza quedaba atrás como un eco de burlas y cuchicheos que aún quemaban en la memoria de María. Cada paso que daba junto al apache la alejaba del centro de su desgracia, pero no del peso de la humillación. El frío de la Sierra Madre le calaba los huesos, aunque el manto grueso que él había puesto sobre sus hombros la protegía de la intemperie. Caminaban en silencio, acompañados solo por el resoplar del caballo que los esperaba atado en las afueras del pueblo. El apache, de complexión robusta y andar firme, desató las riendas sin pronunciar palabra. Sus movimientos eran seguros, casi rituales, como si nada en el mundo pudiera apurarlo. María dudó en subir a la montura. El miedo la paralizaba más que el frío. Temía que aquel hombre, aunque la hubiera defendido ante la multitud, tuviera otras intenciones ocultas. Él, sin embargo, notó su vacilación. Con voz grave, áspera como el viento que bajaba de las cumbres, le dijo: «No temas, nadie merece ser vendido». Fueron las primeras palabras que le dirigió desde que la había reclamado. María levantó la mirada, y por un instante sus ojos se cruzaron. En la profundidad de esa mirada oscura no había burla, ni deseo, ni condena. Solo una certeza inexplicable que le hizo sentir, por un segundo, menos sola. María subió al caballo con torpeza. El apache montó detrás de ella, sujetando las riendas con firmeza. El animal bufó, y con un chasquido breve, emprendieron el camino hacia las montañas. El pueblo quedó reducido a un grupo de luces parpadeantes a sus espaldas. La noche envolvía los senderos pedregosos. Los árboles desnudos crujían con el viento, y el ulular de un búho resonó a lo lejos. María sostenía con fuerza el manto, temblando todavía, no solo por el frío, sino por la incertidumbre. Cada golpe de cascos contra la tierra helada era un recordatorio de que se dirigía a un destino desconocido. El apache guardaba silencio, pero no era un silencio hostil. Era el silencio de alguien acostumbrado a escuchar más de lo que hablaba. De vez en cuando, sus ojos escudriñaban la oscuridad, como un cazador que nunca baja la guardia. María no pudo contenerse. Su voz salió temblorosa, casi un susurro. «¿Por qué me ayudaste?» El hombre no apartó la vista del camino. «Porque nadie merece ser tratado como ganado», repitió con calma. La respuesta fue tan simple que desconcertó a María. Se abrazó a sí misma, intentando comprender cómo un extraño, un apache del que el pueblo hablaba con miedo y desprecio, había hecho lo que ni su propia familia había sido capaz de hacer: darle un gesto de dignidad. Más adelante, el sendero se abrió hacia un claro donde la luna iluminaba la nieve acumulada. Allí, una figura solitaria esperaba. Era Rosaura,
envuelta en un rebozo oscuro. Había seguido a distancia, con el corazón oprimido al ver a la muchacha marcharse con un desconocido. Cuando el caballo se detuvo, se acercó con paso vacilante. «María», murmuró con ternura, entregándole un pañuelo bordado con flores azules. «Que esto te recuerde que no estás sola, aunque parezca que el mundo te ha dado la espalda». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Tomó el pañuelo y lo apretó contra su pecho. El apache observaba la escena en silencio, respetando aquel momento íntimo sin intervenir. Rosaura miró entonces al hombre, con un atisbo de temor en los ojos, pero también con un ruego silencioso, que cuidara de la muchacha como nadie más lo había hecho. El apache asintió levemente, un gesto mínimo, pero cargado de promesa. Con un último abrazo, Rosaura se despidió. María la observó desaparecer entre los árboles, con el pañuelo ardiendo entre sus manos como una llama de esperanza. El camino se volvió más empinado conforme avanzaban. La sierra parecía alzarse interminable, y el frío se volvía más cruel. María, agotada, apoyó la cabeza contra el pecho del apache. Sintió su respiración pausada, firme como la tierra misma. El hombre, al notar su cansancio, sacó de su alforja un trozo de pan duro y se lo ofreció. Ella lo aceptó con gratitud, aunque la garganta se le cerraba al intentar tragar. No estaba acostumbrada a recibir nada sin pagar un precio. «¿Cómo te llamas?», se atrevió a preguntar, con voz apenas audible. El apache tardó unos segundos en responder. «Koa Nasha». María repitió el nombre en su mente, como si quisiera memorizarlo, como si al pronunciarlo pudiera anclar su destino a una nueva vida. El sendero se internaba cada vez más en la oscuridad de la montaña. De pronto, un aullido lejano quebró el silencio. Los caballos se agitaron nerviosos. María se estremeció, pero Koa mantuvo la calma. «Lobos», dijo. «No se acercarán mientras estemos juntos». La seguridad en su voz la tranquilizó, aunque sabía que nada en aquel mundo era completamente seguro. María apretó con fuerza el pañuelo de Rosaura. Entre el manto de Koa y ese pedazo de tela bordada, sentía que un nuevo hilo de esperanza empezaba a tejerse en su vida. Débil todavía, pero real. La noche continuó su curso. El cielo se abrió de pronto, mostrando un tapiz de estrellas. En medio del silencio y del viento, María comprendió que su vida había cambiado para siempre. Lo que le aguardaba en las montañas podía ser refugio o condena, pero ya no había marcha atrás. Koa mantenía la vista fija en el horizonte, guiando el caballo con paso firme. Para él, llevar a la muchacha no era un acto de caridad, sino de justicia. Había visto demasiadas vidas rotas por la crueldad de hombres como don Esteban y Gerardo Álvarez, y no permitiría que aquella joven fuera otra víctima más. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando alcanzaron un valle estrecho, rodeado de pinos cubiertos de nieve. Allí, entre sombras y luces, se divisaba la silueta de una cabaña de troncos. Un hogar solitario en medio de la inmensidad. María, agotada, apenas podía sostenerse, pero al ver la cabaña, una chispa de alivio cruzó por su mirada. Tal vez, pensó, allí encontraría un respiro, aunque fuera temporal. El caballo se detuvo. Koa bajó primero y luego la ayudó a descender. Sus manos ásperas la sostuvieron con una delicadeza inesperada. Ella, por un instante, se permitió apoyarse en él. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido, revelando un interior cálido, iluminado por el resplandor del fuego. El olor a madera quemada envolvió a María, haciéndole sentir por primera vez en mucho tiempo que el frío podía quedarse afuera. Koa señaló el interior. «Descansa»,
Aquí estarás a salvo. María cruzó el umbral, sin saber que ese lugar, en apariencia tan sencillo, sería el escenario donde su destino se entrelazaría con fuerzas más poderosas de lo que jamás había imaginado. El calor de la chimenea iluminaba las paredes de troncos y proyectaba sombras que danzaban como espíritus antiguos. María, aún con el pañuelo de Rosaura en las manos, se sentó cerca del fuego. El cuerpo le pesaba después de tantas horas de frío y tensión, pero su mente no encontraba reposo. La pregunta se repetía sin cesar. ¿Por qué aquel apache había decidido salvarla, a ella, una muchacha marcada por la vergüenza? Koa, en silencio, colocó leños secos sobre las brasas. Sus movimientos eran firmes, precisos, como si cada acción obedeciera a un ritual aprendido de generaciones. No parecía esperar gratitud ni palabras, simplemente cumplía con lo que creía justo. María observó la cabaña, una mesa rústica, herramientas colgadas con cuidado en las paredes, pieles dobladas en un rincón. El espacio no tenía lujos, pero respiraba orden y dignidad. Allí no había gritos, ni burlas, ni ojos acusadores, solo el silencio de la montaña y el murmullo del fuego. Al amanecer, el canto lejano de un ave la despertó. Había dormido más profundamente de lo que recordaba en semanas, envuelta en el manto de Koa. El apache ya no estaba dentro. Por la ventana lo vio partir leña en el exterior. Cada golpe de hacha resonaba con la fuerza de un tambor, marcando el ritmo de la mañana. Cuando él regresó, dejó un balde de agua limpia sobre la mesa y, con gesto sobrio, señaló un trozo de pan y un cuenco de frijoles calientes. «¡Come!», dijo, sin más. María obedeció. El pan era tosco, pero llenó el vacío de su estómago. En cada bocado sentía cómo el peso de la humillación se mezclaba con algo nuevo. La sensación, tenue aún, de que podía seguir viviendo. Con el paso de los días, Koa comenzó a enseñarle tareas sencillas. Le mostró cómo encender fuego con pedernal, cómo recoger agua del manantial sin resbalar en el hielo, cómo alimentar a las cabras que balaban en un corral improvisado. María torcía las manos con torpeza, acostumbrada a la vida del pueblo, donde las labores eran otras. Pero cada vez que fallaba, esperaba el reproche que nunca llegaba. En lugar de burla, Koa repetía la acción lentamente, hasta que ella lograba imitarla. Esa paciencia silenciosa desarmaba las defensas de María más que cualquier palabra dulce. Una tarde, mientras intentaba cortar leña, la hacha cayó mal y se clavó en la tierra. María suspiró, frustrada, con lágrimas asomando en sus ojos. Entonces, Koa se acercó, tomó sus manos y las colocó en la posición correcta sobre el mango. La piel áspera de sus dedos rozó la de ella, y por primera vez María no sintió miedo en ese contacto, sino un apoyo firme. «Así», murmuró él, y con un solo golpe, la madera se partió en dos. En las noches, mientras el viento silbaba entre los pinos, María se quedaba despierta escuchando el crepitar del fuego. Koa solía sentarse cerca, tallando madera o reparando utensilios. Apenas hablaban, pero el silencio ya no era incómodo. Era un silencio compartido, tejido de respeto. Una noche, incapaz de contener la pregunta que le quemaba en la lengua, María habló. «¿Por qué me trajiste aquí? Podrías haberme dejado en la plaza, y nadie lo habría cuestionado». Koa detuvo el cuchillo con el que trabajaba y miró las llamas. «Porque vi en tus ojos lo mismo que vi en los míos hace años. Alguien a punto de perderlo todo». María bajó la mirada. Las lágrimas rodaron sin permiso, silenciosas, pero ardientes. Nunca antes alguien había puesto en palabras lo que sentía en lo más hondo de su corazón. Los días se transformaron en una rutina. María comenzó a barrer el suelo de tierra,
a ordenar la mesa, incluso a intentar hornear pan en la estufa de hierro. La primera hogaza salió quemada, y la vergüenza la hizo encogerse. Pero Koa, al regresar de la caza, raspó la corteza negra y dijo sin sarcasmo: «La próxima será mejor». María se sorprendió sonriendo, algo que no hacía desde que su padre la había repudiado. Un atardecer, mientras guardaban leña, apareció una figura en el horizonte. Era un joven mestizo, con piel curtida por el sol y ojos vivos. María se sobresaltó, pero Koa lo reconoció de inmediato. «Mateo», saludó con un leve movimiento de cabeza. El recién llegado se inclinó hacia María con cortesía, aunque la curiosidad brillaba en su mirada. «Así que esta es la muchacha de la que todo el pueblo habla», dijo, pero al ver la expresión de dolor en su rostro, bajó el tono. «No temas, no vine a juzgarte». Koa le ofreció asiento cerca del fuego, y los tres compartieron la cena en un silencio expectante. María intuía que aquel visitante traía consigo noticias que podrían alterar la frágil calma que había encontrado en la montaña. Esa noche, cuando María subió al desván para descansar, escuchó las voces de los hombres en la planta baja. Mateo hablaba con urgencia. Sus palabras llegaban entrecortadas, pero alcanzaron a helarle la sangre. Nombres conocidos, entre ellos el de su padre y el de don Gerardo Álvarez, un hacendado poderoso. María apretó contra su pecho el pañuelo de Rosaura. El presentimiento de que su tranquilidad sería efímera se hizo más fuerte que nunca. En el silencio de la madrugada, mientras el viento aullaba fuera, María comprendió que la verdadera tormenta aún no había comenzado. La noche había sido inquieta. María despertó varias veces, sobresaltada por el murmullo de voces que había escuchado antes de dormir. Desde el desván podía oír cómo el viento golpeaba los muros de troncos, pero en su mente persistían los fragmentos de conversación entre Koa y Mateo. Nombres que pesaban como piedras, planes oscuros que se extendían más allá de las montañas. Cuando bajó al amanecer, el olor a leña quemada llenaba el aire. Koa ya estaba en pie, afilando un cuchillo con movimientos metódicos. Mateo, sentado a la mesa, jugueteaba con un trozo de cuerda, como si buscara palabras que no sabía cómo pronunciar. Al verla, ambos guardaron silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier frase. «Hablen», dijo María con voz temblorosa pero firme. «No quiero que me oculten nada». Koa levantó la mirada, y en su gesto no había dureza, sino respeto. Hizo un leve gesto a Mateo para que hablara. El joven mestizo suspiró y se inclinó hacia ella. «Tu padre, don Esteban, se ha aliado con don Gerardo Álvarez. Quieren quedarse con tu hijo cuando nazca». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se llevó la mano al vientre, como si pudiera proteger al niño de esas palabras. «¿Mi padre?», balbuceó. «Ya me vendió una vez. ¿Ahora quiere vender también a mi hijo?». Mateo asintió, incómodo. «Don Gerardo es poderoso. Ha comprado a un juez local. Tienen documentos que dicen que tu hijo les pertenece por derecho, que será heredero de tierras codiciadas por el ferrocarril». El aire se volvió denso. María se dejó caer en la silla, con el pañuelo bordado de Rosaura apretado en las manos. Las lágrimas le quemaban, pero no salían. No podía creer que la crueldad de su padre no tuviera límites. Koa guardó el cuchillo en silencio y se acercó. Colocó una mano firme sobre el hombro de María. «Papeles no deciden lo que está bien. Tu hijo no será de ellos mientras yo respire». Ese día transcurrió con una tensión nueva. María intentó ocuparse de las cabras y del fuego, pero sus pensamientos la perseguían. Veía en cada sombra el rostro de su padre. Escuchaba en cada crujido de la madera las risas del pueblo. Mateo, mientras tanto,
ayudaba a Koa a reparar el corral y reforzar las puertas de la cabaña. Su presencia traía un aire de juventud inquieta, pero también de lealtad hacia Koa. Habían compartido años de amistad y aunque María apenas comenzaba a conocerlo, intuía que aquel joven sería importante en los días venideros. Por la noche, cuando los tres compartieron la cena, Mateo habló de nuevo. Tané, el jefe apache, aún guarda tratados antiguos con el gobierno, documentos que reconocen sus tierras y su derecho a defenderlas. Si logramos encontrarlos, esos papeles podrían invalidar cualquier cosa que tenga don Gerardo. María lo miró con una chispa de esperanza. ¿De verdad existen? Sí, confirmó Koa con voz baja. Pero están en manos de los ancianos. Tendremos que buscar su apoyo. En los días siguientes, María fue descubriendo una nueva rutina, distinta a la del pueblo. Aprendió a cortar leña sin lastimarse, a recoger agua del río helado con paciencia, a preparar guisos sencillos que llenaban el estómago en las noches gélidas. Cada tarea la acercaba más a la vida de Koa, a un mundo que al principio le parecía salvaje, pero que poco a poco se tornaba en refugio. Sin embargo, la sombra de la amenaza nunca se desvanecía. Una tarde, mientras recogía ramas cerca del río, escuchó cascos de caballo a lo lejos. El corazón se le detuvo. Se escondió tras un arbusto y vio a dos hombres vestidos con chaquetas gruesas. Uno de ellos portaba un sobre sellado con cera. «Son mensajeros de Gerardo», susurró Mateo, que había llegado a su lado sin hacer ruido. «Vigilan los alrededores. No se conformarán hasta encontrarte». María regresó corriendo a la cabaña, con el miedo latiendo en su pecho. Esa noche no pudo dormir. Se movía inquieta en el desván, mientras abajo, Koa permanecía sentado junto al fuego, rifle en mano, como un guardián que no conocía el sueño. Al amanecer, Koa tomó una decisión. Preparó su caballo y guardó provisiones en una alforja. «Iré a buscar a Tani», anunció. «Si hay algo que pueda protegerte, lo encontraremos con él». María quiso protestar, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. Temía que si él se marchaba, todo se derrumbaría. Sin embargo, la firmeza en su mirada le hizo comprender que no era una elección, sino una necesidad. Mateo se adelantó. «Yo me quedaré con ella. No dejaré que nadie se acerque mientras tú no estés». Koa lo observó un instante y luego asintió. Era un gesto de confianza, pero también una advertencia silenciosa. La vida de María y de su hijo eran más valiosas que cualquier amistad. Los días sin Koa fueron largos y pesados. María intentaba concentrarse en las labores, pero la ansiedad la consumía. Por las noches, el viento parecía traer voces desde el valle, y cada crujido la hacía temblar. Mateo, aunque trataba de mostrarse animado, también estaba en guardia. Mantenía el rifle cargado y se levantaba varias veces para vigilar los alrededores. Entre ellos nació una complicidad discreta. Él le contaba historias de su infancia, de cómo había crecido entre dos mundos, el de los mestizos y el de los apaches, sin pertenecer del todo a ninguno. «Por eso sigo a Koa», le confesó una noche. «Él nunca me miró como a un extraño». María lo escuchó en silencio, comprendiendo que no era la única que había conocido el rechazo. Pasaron 3 días hasta que al fin el sonido de cascos se oyó en la distancia. María corrió hacia la ventana y vio a Koa aparecer entre los pinos, con la barba cubierta de escarcha y los ojos cansados, pero firmes. Al entrar, dejó sobre la mesa un rollo de piel atado con cuerdas. «Los ancianos creen que aún hay esperanza», dijo. «Los tratados existen. Si Gerardo y tu padre insisten, tendrán que enfrentarse no solo a nosotros, sino a la ley de los antiguos». María, con lágrimas en los ojos,
se llevó las manos al vientre. Por primera vez desde que había sido vendida en la plaza, se permitió susurrar una oración. Una chispa de fe había renacido en medio de la oscuridad. La tormenta llegó antes de lo esperado. No fue de nieve ni de viento, sino de noticias que cayeron como cuchillas sobre la tranquilidad frágil de la cabaña. Apenas 2 días después del regreso de Koa, un jinete apareció en el sendero del valle. Era un hombre del pueblo, con el rostro endurecido por el frío y el miedo. Traía consigo un sobre lacrado con el sello del juez local. Lo dejó sobre la mesa sin atreverse a mirar a María y partió sin pronunciar palabra. Koa desató el cordón de cuero y desplegó el documento. Sus ojos se oscurecieron mientras lo leía en silencio. Luego, con voz grave, tradujo el contenido. El juez reconocía oficialmente la venta de los derechos sobre el hijo de María a favor de don Gerardo Álvarez, respaldado por el consentimiento de don Esteban. El niño aún no nacido ya estaba declarado propiedad de otro hombre. María sintió que la habitación giraba. El papel temblaba en las manos de Koa, pero lo que temblaba en ella era el corazón, desgarrado por la traición final. Vendió a mi hijo, susurró con la voz quebrada. Ni siquiera ha nacido, y ya lo entregó. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. El pañuelo bordado de Rosaura cayó al suelo, manchado por la ceniza del fuego. Koa se arrodilló frente a ella. Puso su mano endurecida sobre las suyas, obligándola a bajar la mirada hacia él. Escúchame bien, María. Ese papel no es más fuerte que la sangre ni que la voluntad. Mientras yo viva, nadie arrancará a tu hijo de tus brazos. Sus palabras no eran consuelo vacío, eran un juramento, tan firme como la montaña que los rodeaba. Los días que siguieron estuvieron cargados de tensión. María ya no podía dormir con calma. Se despertaba en medio de la noche, tocándose el vientre con desesperación, temiendo que al amanecer alguien viniera a reclamar lo que no era suyo. Koa permanecía vigilante. A veces pasaba horas de pie frente a la cabaña, rifle en mano, como un guardián que desafiaba la oscuridad. Mateo, más joven pero igual de decidido, lo acompañaba en las guardias nocturnas. Entre ambos se creó un lazo silencioso, forjado en la responsabilidad de proteger no solo a una mujer, sino al futuro que ella llevaba consigo. María, observando desde la ventana del desván, comprendió que no estaba sola. Por primera vez, 2 hombres no la veían como carga ni como vergüenza, sino como alguien digna de ser protegida. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las cumbres, Koa llevó a María a caminar por un sendero cercano. Quería apartarla, aunque fuese por un instante, de las sombras de la cabaña y los recuerdos de la traición. El bosque estaba cubierto de nieve fresca. Koa la ayudó a caminar despacio, cuidando cada paso. En un claro se detuvieron. «Aquí», dijo, señalando con la mano. «Aquí solía vivir mi familia». María miró alrededor. Solo quedaban restos carbonizados, troncos caídos, huellas de un incendio antiguo. La nieve cubría las cicatrices, pero no podía borrar la memoria. Koa habló con voz baja, como si hablara consigo mismo. Vinieron hacendados armados, diciendo que estas tierras eran suyas. Mataron a mi padre, a mi hermano, quemaron la choza. Yo sobreviví porque estaba cazando en la montaña. Cuando regresé, no encontré más que cenizas. Se quedó en silencio unos segundos, con la mirada perdida en el horizonte. Desde ese día juré 2 cosas: nunca levantar la mano por odio, y nunca dejar que otra vida inocente fuese entregada a los lobos.
María lo escuchó con el corazón encogido. Sintió que la cicatriz en el rostro de Koa no era más que un reflejo de las cicatrices invisibles que llevaba en el alma. Y por primera vez entendió que la compasión que le ofrecía no era lástima, sino un pacto con su propio pasado. Ella, con lágrimas en los ojos, se llevó la mano al vientre. Quizás Dios nos puso en el mismo camino porque los dos hemos perdido demasiado. Koa la miró entonces con una intensidad que la hizo estremecerse, pero no de miedo. Era una mirada que hablaba de reconocimiento, de respeto y de algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. El regreso a la cabaña estuvo marcado por el silencio, pero un silencio diferente, no de desconfianza, sino de comunión. En el interior, Mateo avivaba el fuego. Al verlos entrar, notó el brillo húmedo en los ojos de María, pero no preguntó nada. Se limitó a dejarles un cuenco de estofado caliente sobre la mesa. Aquella noche, mientras el viento golpeaba los postigos, María se recostó en su lecho improvisado y susurró una oración al niño que crecía dentro de ella. No serás arrebatado, no mientras tenga a estos hombres a mi lado. A la mañana siguiente, un ruido de cascos interrumpió la calma. 2 jinetes se detuvieron frente a la cabaña. Llevaban chaquetas con insignias del alguacil local. Golpearon la puerta con los nudillos. Koa abrió sin miedo, su rifle apoyado en el marco. Los hombres entregaron una carta sellada. Era una notificación legal. Cuando el niño naciera, debía ser entregado a don Gerardo bajo custodia del tribunal. Los jinetes no se quedaron. Se marcharon tan pronto como cumplieron su encargo. Pero el mensaje estaba claro. La amenaza se acercaba, y con ella el peso de la ley corrupta. Mateo golpeó la mesa con rabia. No se detendrán. Usarán a los jueces, a los soldados, a quien sea necesario. Koa recogió el documento y lo arrojó al fuego. Las llamas devoraron el sello de cera, mientras su voz retumbaba. Entonces usaremos la ley de los antiguos. María lo miró con una mezcla de temor y esperanza. En aquel instante, comprendió que la verdadera batalla no sería solo contra Gerardo o contra su padre, sino contra un sistema entero que buscaba aplastar a los más débiles. El fuego iluminó el rostro cicatrizado de Koa. En su silencio había una resolución inquebrantable, y en los ojos de María, por primera vez, brilló algo que se parecía a la fe. Las brasas del fuego aún chisporroteaban cuando Koa apagó el último rescoldo con el extremo de un leño. El humo subió lentamente por la chimenea, arrastrando con él el olor del papel quemado. El documento legal había desaparecido, pero la amenaza no. María, con las manos apoyadas en su vientre, sentía que cada día que pasaba acercaba no solo el nacimiento de su hijo, sino también el peligro que lo rodeaba. Mateo caminaba de un lado a otro en la cabaña, incapaz de quedarse quieto. Su juventud le hervía en las venas, y la idea de esperar pasivamente lo consumía. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz agitada. «Gerardo tiene dinero, soldados y a los jueces de su lado. No se detendrá hasta arrancar al niño de los brazos de María». Koa lo observó con calma, como si pesara cada palabra antes de hablar. «Por eso buscaremos otra ley, la de los ancestros. Tani tiene en sus manos lo que ni el oro ni la corrupción pueden borrar». Mateo se cruzó de brazos, frustrado. ¿Y si llegamos tarde? ¿Y si, mientras buscamos tratados, ellos vienen con rifles y cadenas? María alzó la mirada. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. Entonces tendremos que resistir. No huiré más. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Koa asintió con gravedad. La muchacha, que había llegado a su cabaña envuelta en miedo,
comenzaba a mostrar la fuerza de alguien que sabía lo que estaba en juego. Mientras en la cabaña se forjaban juramentos silenciosos, en el valle los planes de don Gerardo avanzaban con rapidez. En su hacienda de muros blancos y patios amplios, el hacendado repasaba los documentos legales recién preparados. Frente a él, don Esteban, tambaleante por el mezcal, firmaba con manos temblorosas cada hoja que le ponían delante. «Lo que hago es por el bien de la familia», balbuceaba, aunque sabía que sus palabras eran vacías. Gerardo sonrió con frialdad. «Lo que haces es asegurarte de que tu apellido no quede manchado. Tu hija cargará la vergüenza, y yo recogeré la herencia de su hijo». A un lado, dos alguaciles observaban la escena en silencio. No estaban allí por deber, sino por el peso de las bolsas de oro que ya guardaban en sus cinturones. La alianza estaba sellada. Esteban entregaba lo último que le quedaba de María, y Gerardo obtenía el poder para reclamar tierras que el ferrocarril ambicionaba desde hacía años. De vuelta en la cabaña, Koa preparó provisiones. Necesitaba volver a encontrarse con Tani para confirmar la validez de los tratados. Antes de partir, se inclinó frente a María. «Mateo se quedará contigo. Yo regresaré con pruebas». María asintió, aunque en el fondo temía cada ausencia. Desde que había sido vendida en la plaza, la idea de ser abandonada volvía una y otra vez como un fantasma. Pero los ojos de Koa le devolvían la seguridad que necesitaba. «Confío en ti», susurró ella. Koa montó su caballo y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio pesado. Los días transcurrieron con lentitud. María se ocupaba de las labores sencillas: barrer la cabaña, cuidar las cabras, mantener vivo el fuego. Mateo hacía lo posible por animarla, contando anécdotas de su infancia o tocando una flauta de caña que siempre llevaba consigo. Pero en el fondo, ambos sabían que el peligro se acercaba. Una tarde, mientras recogían leña cerca del río, vieron huellas frescas en la nieve. Cascos de caballo, más de uno. Mateo se agachó para examinarlas. «Son de hombres armados. Están patrullando cerca». El miedo se apoderó de María, pero también una determinación nueva. «Si vienen por mí, no me esconderé. No volveré a bajar la cabeza». Mateo la miró sorprendido. En esos ojos vio el reflejo de alguien que había sufrido demasiado para seguir siendo débil. Esa misma noche, un sonido de cascos resonó a lo lejos. Dos sombras se acercaban a la cabaña con antorchas. Mateo tomó el rifle y se apostó junto a la ventana. María, con el corazón en la garganta, se preparó para lo peor. Las sombras se detuvieron a unos metros. Uno de los hombres levantó un sobre y gritó: «¡Orden del juez! Cuando el niño nazca, deberá ser entregado a don Gerardo Álvarez. Si se resisten, la ley caerá sobre ustedes». La voz retumbó en el valle, seca y arrogante. Mateo apuntó con el rifle, pero María lo detuvo con una mano en el brazo. «No dispares. Eso es lo que quieren. Provocarnos para llamarnos criminales». Los hombres esperaron una respuesta, pero al no obtenerla, dejaron el sobre en la nieve y se marcharon. El silencio regresó, pero con él quedó la certeza de que la persecución era solo cuestión de tiempo. Al amanecer, Koa volvió. Traía consigo un paquete envuelto en piel, pesado de sellos antiguos. «Aquí están», dijo, colocando los documentos sobre la mesa. Tratados firmados por el gobierno y el pueblo apache hace más de 50 años. Nadie puede negarlos. María los miró con reverencia, como si fueran un escudo invisible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la esperanza podía ser más fuerte que el miedo. Pero la paz duró poco. A la tarde siguiente, un mensajero llegó con nuevas noticias. Don Gerardo había convocado a varios alguaciles
y planeaba subir a la sierra en los próximos días. No iría solo. Llevaría consigo a don Esteban y una orden para tomar posesión del niño en cuanto naciera. La amenaza ya no era rumor, era inminente. Koa reunió a María y Mateo frente al fuego. Vendrán con armas, con papeles y con hombres que no conocen la justicia. Tenemos que estar listos. María se acarició el vientre, sintiendo los movimientos del niño en su interior. Sus labios temblaban, pero su voz salió firme. No tendrán a mi hijo. Prefiero morir antes que verlo en manos de ellos. Koa la miró con respeto profundo. Su coraje le recordó a las mujeres de su pueblo, que habían defendido la vida incluso en los tiempos más oscuros. Mateo golpeó el suelo con el puño cerrado. Entonces no estaremos solos. Hay gente en el valle que también odia a Gerardo, y yo haré todo lo posible por traerlos a nuestro lado. La chispa de resistencia había prendido. Esa noche, mientras el viento rugía contra las paredes de la cabaña, el fuego iluminaba 3 rostros distintos, pero unidos por la misma causa. La lucha que se acercaba no sería solo por un niño, ni por un pedazo de tierra. Sería por la dignidad de los olvidados, por la memoria de los ancestros y por el derecho a vivir libres. El amanecer siguiente los encontraría preparados, porque la tormenta, esta vez de hombres y ambición, estaba a punto de llegar a las montañas. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. El bosque, que siempre despertaba con cantos de aves y crujidos de ramas, parecía contener la respiración. María lo percibió desde la ventana del desván. El aire estaba cargado, como si la montaña misma presintiera la tormenta que se acercaba. Koa ya estaba fuera, revisando las cercas y afilando su machete con movimientos meticulosos. Sus ojos recorrían cada sombra, cada rincón del valle. Mateo, inquieto, iba y venía dentro de la cabaña, cargando y descargando el rifle, como si la repetición lo ayudara a calmar la ansiedad. María bajó lentamente las escaleras, con una mano en su vientre y otra en la barandilla. «¿Qué ocurre?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Koa levantó la vista hacia la línea de árboles. «Ellos están aquí». La noticia llegó al mediodía, confirmando los temores. Un joven del valle, agotado y con la ropa cubierta de barro, golpeó la puerta con desesperación. «¡Vienen!», exclamó. «Don Gerardo reunió a más de 10 hombres. Tienen rifles, caballos y provisiones. Están subiendo por el sendero principal». Mateo apretó los dientes. «10 hombres contra nosotros 3», dijo, pero su voz se quebró. Koa se acercó al muchacho y le puso una mano firme en el hombro. «No pelearemos solos. El bosque es nuestro aliado, y no todos en el valle siguen a Gerardo». María lo miró con preocupación. «¿Qué haremos cuando lleguen?». Koa respondió con calma, pero en su voz había un filo de acero. «Resistir». Esa misma tarde, Mateo se ofreció para bajar al valle en busca de ayuda. «Hay familias que odian a Gerardo tanto como nosotros», explicó. «Si saben que María y su hijo están en peligro, no se quedarán de brazos cruzados». Koa dudó, pero al final asintió. «Ve, pero regresa antes de que caiga la noche». Mateo partió con rapidez, dejando a Koa y a María en la cabaña. El silencio que siguió fue aún más pesado. María intentaba mantener la calma, pero cada crujido en el bosque la hacía saltar. Koa, mientras tanto, comenzó a preparar defensas. Reforzó puertas y ventanas con troncos. Colocó trampas en los senderos cercanos y escondió flechas y cuchillos en distintos rincones de la cabaña. Cada gesto era preciso, calculado, como el de un hombre que conocía la guerra. María lo observaba con mezcla de miedo y admiración. No era un guerrero por ambición, sino por necesidad.
No luchaba por sí mismo, sino por proteger lo que otros intentaban destruir. El sol comenzaba a ocultarse cuando Mateo regresó, sudoroso y sin aliento. «Algunos me escucharon», dijo entre jadeos. «Rosaura prometió traer comida y medicinas. Otros vendrán al amanecer, si logran esquivar a los hombres de Gerardo». Traía también noticias inquietantes. Don Esteban acompañaba al grupo de Gerardo. María palideció al escucharlo. «¿Mi padre... con ellos?» Mateo bajó la cabeza. «Sí, lo vi montar junto a Gerardo, con las riendas flojas, como un perro al lado de su amo». Las lágrimas se agolparon en los ojos de María, pero no lloró. Se mantuvo erguida, con la espalda recta, como si el dolor se hubiera transformado en algo más duro. Rabia. «Entonces no solo quieren a mi hijo, quieren romperme por completo». Koa la miró con una seriedad que pesaba como la piedra. «Y no lo lograrán. La primera noche de vigilancia fue interminable». Mateo y Koa se turnaron para recorrer los alrededores, mientras María permanecía en el desván, velando con el corazón en la garganta. El ulular de un búho, el crujido de una rama, todo parecía anunciar la llegada de la amenaza. Al amanecer, cuando el cielo apenas se teñía de rosa, escucharon cascos en la distancia. Koa y Mateo salieron de la cabaña y se ocultaron entre los árboles. Desde allí vieron a 2 exploradores de Gerardo que subían por el sendero, vigilando con atención. No llegaron a la cabaña. Uno de ellos encontró la primera trampa, un tronco suspendido que cayó con violencia, derribando al caballo y arrojando al hombre contra la nieve. El otro, aterrado, huyó cuesta abajo para dar aviso a sus compañeros. Koa regresó a la cabaña con gesto sombrío. «Ya saben que estamos listos. Vendrán con más fuerza». María se arrodilló junto al fuego y tomó el pañuelo bordado de Rosaura. Sus labios se movían en un rezo silencioso. Ya no pedía que la dejaran en paz, sino que la fortaleza de Koa y Mateo no flaqueara. Esa tarde, Rosaura llegó con un burro cargado de mantas y hierbas medicinales. Sus manos ásperas acariciaron el rostro de María con ternura. «No estás sola, hija», susurró. «Somos muchos los que queremos que este niño nazca libre». Las palabras de la anciana encendieron un nuevo fuego en el corazón de María. Por primera vez, el miedo no era dueño de su espíritu. Pero mientras en la cabaña se encendía la esperanza, en la hacienda de Gerardo se gestaba la ofensiva final. Gerardo, con su voz autoritaria, daba órdenes a los hombres reunidos en el patio. «Mañana al amanecer marcharemos todos. No dejaré que un apache y un mestizo ridículo me arrebaten lo que es mío». Don Esteban, sentado en un rincón con la botella en la mano, escuchaba sin protestar. En sus ojos se mezclaban la culpa y la cobardía, pero ninguna de ellas era suficiente para detener lo que había puesto en marcha. Gerardo levantó la copa con arrogancia. «El niño será mío, y con él las tierras. Nadie podrá desafiarme». Los hombres aplaudieron y brindaron, mientras en la montaña el eco del viento anunciaba que la confrontación estaba cada vez más cerca. Esa noche, Koa reunió a María y Mateo frente al fuego. «Mañana vendrán todos», dijo con calma. «Será el día en que decidan si somos libres o esclavos». María, con las manos en su vientre, sostuvo su mirada. «Entonces mañana también nacerá una nueva historia, la de un hijo que no pertenece a nadie más que a su madre». Mateo apretó el rifle con fuerza. «Y yo daré mi vida si es necesario». El fuego iluminó sus rostros, diferentes pero unidos por una misma causa. Afuera, la montaña rugía con el viento, como si los espíritus antiguos se prepararan para la batalla. El amanecer llegó con un silencio tenso, como si la montaña entera
aguardara un estallido inevitable. La nieve crujía bajo los cascos de los caballos que subían lentamente por el sendero. Desde la ventana del desván, María pudo ver las antorchas que iluminaban el bosque con destellos anaranjados. No eran fantasmas de su imaginación. Gerardo y sus hombres habían llegado. Su corazón latía con violencia, pero no apartó la mirada. Abajo, Koa preparaba el rifle y colocaba flechas en un carcaj improvisado. Cada movimiento suyo transmitía una serenidad dura, la calma de quien había vivido otras batallas. Mateo, nervioso pero decidido, cerraba las contraventanas y revisaba las trampas que habían colocado en la noche. «Ya están aquí», murmuró Koa. «Hoy decidirán si la sierra sigue siendo nuestra o si cae en manos de la avaricia». Los primeros disparos resonaron como truenos en la distancia. Las balas se incrustaron en los troncos que protegían la entrada de la cabaña. Mateo respondió con un disparo certero, obligando a los hombres de Gerardo a cubrirse tras las rocas. María se encogió en el desván, cubriéndose el vientre con ambas manos. No podía luchar, pero tampoco podía permitir que el miedo la dominara. Se aferró al pañuelo de Rosaura, rezando en silencio, cada palabra convertida en un escudo invisible alrededor de su hijo. Abajo, la cabaña temblaba con cada impacto. Koa disparaba con precisión, sin gastar una bala de más. Su rostro cicatrizado se mantenía impasible, pero en sus ojos ardía una furia contenida. «¡No cruzarán esa puerta!», gruñó entre dientes. Entre disparo y disparo, se escuchaba la voz de Gerardo retumbando en el valle. «¡María!», gritaba con arrogancia. «Entrega a tu hijo y todo esto terminará. Te prometo comodidades, riqueza y olvido». Mateo lanzó una carcajada amarga desde dentro de la cabaña. «¡Promesas de serpiente! Nadie cree en tus palabras». Gerardo respondió con un gesto. Dos de sus hombres avanzaron, intentando rodear la cabaña. Pero las trampas colocadas por Koa hicieron su trabajo. Uno de los hombres cayó en una fosa oculta y el otro fue derribado por un tronco que descendió desde lo alto del sendero. Los gritos se mezclaron con el eco de los disparos. Los atacantes retrocedieron momentáneamente, sorprendidos por la resistencia. Dentro de la cabaña, el aire estaba cargado de humo y pólvora. Mateo, jadeando, recargó el rifle. «No podremos resistir mucho tiempo si siguen disparando así», dijo, con la frente perlada de sudor. Koa asintió. «No se trata de resistir para siempre. Solo necesitamos aguantar hasta que los aliados lleguen». Mateo lo miró con duda. «¿Y si no vienen?». Koa sostuvo su mirada con firmeza. «Vendrán. Nadie abandona a un hijo de la montaña». Al caer la tarde, el ataque se intensificó. Gerardo, furioso por las bajas, ordenó rodear la cabaña e incendiarla. Los hombres arrojaron teas encendidas contra los muros, y pronto el humo comenzó a colarse por las rendijas. María tosía, intentando cubrirse con una manta húmeda. El pánico se apoderaba de su cuerpo, pero la voz firme de Koa la mantuvo en pie. «¡Al sótano!», ordenó, empujándola hacia una trampilla oculta bajo la alfombra. «Allí estarás a salvo». Mateo ayudó a María a descender y luego regresó a la ventana para seguir disparando. El calor del fuego empezaba a sentirse en el interior. Koa, con el rostro ennegrecido por el humo, sabía que no podían resistir mucho más. En ese momento, un sonido inesperado rompió el caos. Un cuerno resonó desde lo alto del valle. Los hombres de Gerardo se detuvieron, desconcertados. De entre los árboles comenzaron a aparecer figuras armadas con lanzas, rifles viejos y arcos. Eran los campesinos del valle, liderados por Rosaura, que avanzaba con determinación. A su lado,
Algunos jóvenes apaches guiados por Tani descendían como sombras de la montaña. ¡Por la sierra!, gritaron, y la avalancha humana cayó sobre los hombres de Gerardo. El enfrentamiento se convirtió en una batalla campal. Los disparos y los gritos llenaron el aire, mezclados con el rugido del fuego que consumía parte de la cabaña. Koa y Mateo aprovecharon la confusión para salir. Sus rifles tronaron una y otra vez, abriendo camino entre el humo. María, desde el sótano, escuchaba los estruendos con el corazón al borde del colapso, pero también con una chispa de esperanza. Gerardo, al ver que perdía ventaja, ordenó una retirada parcial. Sin embargo, no se marchó sin dejar su última amenaza. Montado en su caballo, gritó hacia la cabaña en ruinas. «Esto no ha terminado. El niño será mío, aunque tenga que traer al ejército entero». Koa lo observó con los dientes apretados, sin responder. Sabía que aquel hombre no se detendría con facilidad. Los atacantes se dispersaron, dejando atrás a varios heridos y a un campo marcado por la violencia. Cuando al fin el silencio regresó, Rosaura entró en la cabaña con lágrimas en los ojos. «Hija, sobreviviste». María salió del sótano, cubierta de hollín, pero erguida. Abrazó a la anciana con fuerza y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar sin miedo. Koa, exhausto, se sentó sobre una roca mientras observaba a los sobrevivientes del valle reunirse. El humo aún se elevaba hacia el cielo, como un presagio de que la guerra apenas había comenzado. Mateo se acercó a él, con la ropa rasgada y las manos manchadas de pólvora. «Resistimos, pero volverá». Koa asintió en silencio. Su mirada se dirigió hacia María, que acariciaba su vientre con ternura, como si confirmara que la verdadera victoria aún estaba por llegar. Esa noche, alrededor de una fogata improvisada, los aliados discutieron los próximos pasos. Tani habló con voz grave. «Los tratados que guardamos serán nuestra arma. Si el gobierno no escucha, entonces será la montaña la que hable». María, abrazada a Rosaura, entendió que la batalla no había terminado. El asedio a la cabaña había sido solo el inicio de una lucha más grande, no solo por su hijo, sino por el derecho de todo un pueblo a vivir sin cadenas. El humo del incendio aún flotaba sobre el valle cuando la madrugada trajo consigo un silencio inquietante. La cabaña de Koa, ennegrecida por el fuego, se mantenía en pie a duras penas, como un testigo herido de la batalla que había sacudido la montaña. María, exhausta pero firme, permanecía junto al fuego improvisado en el exterior, mientras acariciaba su vientre. Sentía que el niño se movía con fuerza, como si también él hubiera resistido la violencia del asedio. A su lado, Rosaura la acompañaba en silencio, ofreciendo con sus manos ásperas una calma que solo una mujer mayor podía brindar. «No temas, hija», susurró. «El espíritu de la montaña protege a los que luchan con justicia». María asintió, aunque en el fondo sabía que el peligro no había terminado. Dentro del círculo de sobrevivientes, Koa y Tani discutían en voz baja. Los tratados que el anciano apache había traído descansaban sobre una piel extendida, iluminados por la luz temblorosa de la fogata. Los sellos y firmas antiguas brillaban como símbolos de esperanza. «Estos documentos son legítimos», afirmó Tani. «Fueron firmados por representantes del gobierno y nuestros ancestros. Declaran estas tierras como nuestras, más allá de cualquier hacendado o juez corrupto». Mateo, todavía con las manos manchadas de pólvora, se inclinó sobre los papeles. «Pero Gerardo tiene dinero. Puede comprar más jueces, traer al ejército. ¿Qué haremos si deciden no escuchar la voz de la montaña?» Koa lo miró fijamente.
Entonces no será solo mi lucha, ni la de María, será la de todos. Tani asintió con gravedad. El gobierno teme a la fuerza de un pueblo unido. Si logramos que campesinos, mestizos y apaches se levanten juntos, ninguna firma de Gerardo podrá vencerlos. Mientras se trazaban planes alrededor de la hoguera, María se acercó para escuchar. Aunque las conversaciones giraban en torno a documentos y estrategias, ella comprendía que el centro de todo era su hijo. Ese niño, aún por nacer, se había convertido en símbolo de libertad y resistencia. «Quiero estar presente», dijo de pronto, interrumpiendo el debate. «No quiero que me oculten en un rincón. Esta es también mi lucha». Los hombres guardaron silencio. Koa fue el primero en responder, con voz serena. «Nadie te ocultará, María. Tu voz vale tanto como cualquier rifle». Las palabras encendieron algo en el corazón de la joven. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía víctima, sino parte de una causa más grande. Al día siguiente, un grupo pequeño descendió al pueblo para llevar noticias y buscar más apoyo. Mateo lideraba la expedición, acompañado por 2 jóvenes apaches. Antes de partir, se inclinó frente a María. «Te prometo que regresaré. No dejaré que peleen solos». Ella le apretó la mano con fuerza, y en ese gesto se selló una amistad nacida en medio del fuego. Koa, en cambio, permaneció en la sierra. Necesitaba vigilar los movimientos de Gerardo, que no tardaría en reagrupar a sus hombres. Sabía que la hacienda de aquel hombre era como un nido de serpientes, siempre listo para atacar de nuevo. Mientras tanto, en la hacienda de Gerardo, la furia hervía como agua en caldera. El hacendado golpeaba la mesa con el puño cerrado, rodeado de hombres heridos y de don Esteban, que permanecía en un rincón, cabizbajo y empapado de alcohol. «No me importa cuántos cayeron», vociferó Gerardo. «Ese niño será mío, y si la sierra entera debe arder, arderá». Uno de los alguaciles intentó calmarlo. «Señor, la resistencia crece. No solo los apaches, también campesinos del valle. Si el conflicto se extiende, podría llamar la atención del gobierno». Gerardo lo fulminó con la mirada. «Entonces compraremos al gobierno. Cada hombre tiene un precio». Don Esteban, tambaleante, intentó hablar, pero su voz era apenas un murmullo. Quizás deberíamos detenernos». Gerardo lo interrumpió con una carcajada cruel. «¿Ahora dudas, viejo cobarde? Tú mismo vendiste a tu hija. No hay vuelta atrás». El padre de María bajó la cabeza, hundido en la vergüenza. La traición ya no tenía redención. De regreso en la montaña, los días se llenaron de preparación. Koa enseñaba a los más jóvenes a usar arcos y a moverse entre los árboles sin ser vistos. Rosaura organizaba a las mujeres para curar heridos y preparar alimentos. María, pese a su embarazo, se mantenía activa, ayudando en lo que podía, siempre con el pañuelo bordado en la mano. Cada noche, alrededor de la fogata, se compartían historias de injusticia, tierras robadas, familias expulsadas, abusos de caciques como Gerardo, y poco a poco esas historias se transformaban en llamas de resistencia. «No luchamos solo por un niño», dijo un campesino. «Luchamos por todos los que vendrán después». Las palabras resonaron en el corazón de María. Sintió que su hijo no nacería en un mundo de cadenas, sino en uno donde la lucha ya había comenzado a abrir camino. Un atardecer, un vigía llegó con noticias alarmantes. Gerardo había reunido un contingente más grande, y esta vez no venía solo con hombres armados, sino también con documentos sellados por un juez superior. Su plan era claro: tomar la sierra por la fuerza y justificarlo con papeles falsos. Koa se puso de pie de inmediato. Entonces llegó la hora.
Todos lo miraron expectantes. «Mañana nos encontraremos con ellos en el llano del río», continuó. «Allí mostraremos los tratados, frente a todos. Si intentan negarlos, entonces será la montaña quien dicte justicia». Un murmullo recorrió el círculo. El miedo era real, pero también lo era la determinación. Nadie quería vivir bajo la sombra de Gerardo. María se levantó con esfuerzo y habló con voz clara. «Estaré allí. Quiero que mi hijo nazca sabiendo que su madre no se escondió». Koa la miró con respeto profundo. Su valentía le daba fuerza, más que cualquier arma. La noche antes del enfrentamiento, la montaña estuvo en silencio absoluto. El fuego iluminaba los rostros tensos de los hombres y mujeres reunidos. Koa afilaba su cuchillo mientras recordaba la choza de su familia destruida años atrás. María, recostada, murmuraba oraciones mientras sentía las pataditas de su hijo en el vientre. El destino parecía esperar al amanecer. El amanecer en el llano del río llegó cubierto de una bruma espesa que parecía envolver cada árbol y cada roca en un manto de misterio. El murmullo del agua corriendo se mezclaba con los pasos cautelosos de quienes iban llegando. Campesinos, mujeres, jóvenes apaches. Todos habían acudido al llamado, sabiendo que ese día marcaría el destino de la sierra. Koa estaba en pie frente al río, con los tratados antiguos bajo el brazo. Su figura erguida, cicatrizada y firme, se recortaba contra la neblina como la de un guardián. A su lado, María, envuelta en un rebozo, sostenía con ambas manos su vientre ya abultado. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación que sorprendía incluso a los hombres armados que la rodeaban. Mateo iba de un lado a otro, organizando a los jóvenes que portaban lanzas y rifles viejos. Rosaura estaba junto a María, como una sombra protectora. Todos aguardaban el momento. Al poco tiempo, el ruido de cascos y voces rompió el silencio. Gerardo apareció montado en un caballo negro, rodeado de hombres armados con rifles relucientes. Tras él, en un estado lastimoso, cabalgaba don Esteban, el padre de María, con el rostro demacrado y los ojos perdidos. Gerardo desmontó con arrogancia, sosteniendo en la mano un documento sellado. «Aquí está la ley», vociferó, alzando el papel. «Este niño me pertenece, y con él las tierras que ustedes creen suyas». Los murmullos se extendieron entre la multitud. El juez, comprado con oro, había firmado la orden. Pero Koa dio un paso al frente, desplegando los tratados. «Y aquí está la otra ley», replicó con voz grave. «La de los ancestros, firmada por un gobierno que ustedes dicen representar. Estos documentos declaran que la sierra pertenece a los apaches y a los hombres libres del valle. Ningún hacendado, ningún juez corrupto puede arrebatarlos». La multitud guardó silencio. El contraste era evidente. Un papel manchado de sobornos contra pergaminos antiguos que llevaban la fuerza de la memoria. Gerardo, furioso, rompió a reír. «¿Memoria? ¿Espíritus? Lo único que vale es la fuerza». Con un gesto, ordenó a sus hombres avanzar. El caos estalló en segundos. Los disparos tronaron, el aire se llenó de humo y gritos. Campesinos y apaches resistieron con lo que tenían, defendiendo no solo a María, sino su derecho a vivir libres. Koa luchaba como un roble en medio de la tormenta, su machete brillando entre el humo. Mateo, ágil y joven, disparaba con precisión, protegiendo las espaldas de su amigo. Rosaura corría entre los heridos, repartiendo vendas y gritos de aliento. María, refugiada junto a una roca, se estremecía con cada estallido, pero no cedió al pánico. Sabía que no podía caer, que su hijo dependía de su fortaleza. En medio del fragor,
Don Esteban se tambaleaba. Observaba la batalla con los ojos vidriosos, viendo a su hija envuelta en la lucha que él mismo había provocado. Su culpa lo ahogaba. «¿Qué he hecho?», murmuraba, antes de soltar las riendas y caer de rodillas en la nieve. Gerardo avanzó directo hacia María, abriéndose paso entre el tumulto. Con una pistola en mano, gritó con rabia: «¡Ese niño es mío!». Koa lo interceptó, colocándose frente a él como un muro. «Tendrás que pasar sobre mi cadáver». Los dos hombres se miraron con odio ancestral. El hacendado disparó, pero Koa esquivó el tiro por un instante y se abalanzó sobre él. El choque fue brutal, un enfrentamiento entre la avaricia y la dignidad. Gerardo intentó derribarlo con la fuerza de su riqueza y su odio, pero Koa lo sostuvo con la furia de quien defiende lo sagrado. Con un movimiento certero, logró arrebatarle el arma y derribarlo contra el suelo. El silencio cayó por un segundo. La multitud observaba, conteniendo el aliento. Koa apuntó el arma hacia el pecho de Gerardo. El hacendado, jadeante, sonrió con desprecio. «Hazlo, mátame, no cambiará nada. Siempre habrá otro como yo». Los ojos de Koa se endurecieron. Recordó la choza de su familia ardiendo, las lágrimas de María, el llanto de tantas víctimas. Podía acabar con él, y sin embargo, bajó el arma. «No mereces mis balas. Será la justicia de tu propio pueblo la que te condene». Con un gesto, arrojó el arma al río. La multitud rugió, no con miedo, sino con la fuerza de quienes habían recuperado su voz. Gerardo fue reducido por campesinos y apaches, incapaz de imponerse ya con su oro o sus documentos. Don Esteban, roto, se arrastró hasta los pies de su hija. «Perdóname, María», balbuceó. Yo no merezco llamarme tu padre». María lo miró largo rato. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una distancia imposible de salvar. «Un padre protege. Tú me vendiste 2 veces. No hay perdón». Se volvió hacia Koa, dejando atrás al hombre que había destruido su infancia. Esteban cayó de bruces, consumido por su propia vergüenza, mientras la multitud lo miraba sin compasión. La batalla había terminado. El río arrastraba el humo y la sangre como si quisiera purificar el llano. Los documentos de los ancestros fueron levantados en alto por Tani, como bandera de victoria. «La sierra vuelve a ser nuestra», proclamó. La multitud respondió con vítores y lágrimas. No era solo un triunfo contra un hombre, sino contra siglos de abusos y silencios. María, exhausta, se aferró al brazo de Koa. Un dolor repentino recorrió su vientre. Rosaura la sostuvo con rapidez. «Es la hora», dijo, con una sonrisa llena de ternura. La joven fue llevada a una choza improvisada junto al río. Entre cantos antiguos y el murmullo del agua, dio a luz a un niño robusto y fuerte. Sus llantos se mezclaron con los gritos de victoria del pueblo. Cuando Rosaura colocó al recién nacido en sus brazos, María lloró como nunca antes. «Eres libre, hijo mío. Nadie te arrancará de mí». Koa, con el rostro endurecido por la batalla, se inclinó y acarició la pequeña frente del niño. En sus ojos brillaba algo que nunca había mostrado: esperanza. El sol comenzó a romper la bruma, iluminando el valle con un resplandor nuevo. Gerardo sería llevado ante las autoridades, incapaz ya de esconderse tras su riqueza. Don Esteban, hundido en su vergüenza, desapareció entre las sombras, sin rumbo. En cambio, en la cabaña reconstruida con la ayuda de todos, María, Koa, Mateo y Rosaura permanecieron unidos. El niño, dormido en brazos de su madre, se convirtió en símbolo de un renacimiento. La sierra respiraba en paz, al menos por un tiempo, y aunque sabían que nuevas amenazas podrían surgir, también sabían que ya no estaban solos.
habían aprendido que la verdadera fuerza no residía en el oro ni en los papeles, sino en la dignidad, la memoria y la unión. María alzó al niño hacia el cielo, dejando que el sol bañara su piel. «Que tu nombre sea Libertad», susurró. La multitud aplaudió, y el eco de aquel nombre se perdió entre las montañas, grabado para siempre en la historia de un pueblo que se negó a ser vencido. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.